momento de escuchar a Cristina Vargas. Bueno, pues estamos de nueva cuenta con una edición especial acerca de los 13 libros raros, los 13 libros prohibidos. Y cuando llegamos a esta parte, nos duele mucho hablar de un material que fuera tan importante en algún momento, porque te estoy hablando de un manual para los inquisidores. Y de no haber sido por este libro, te estoy narrando cuidadosamente porque en latín Malleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas, su nombre lo dice todo. Y es que la historia platica de un par de diáconos que habrían de ejecutar este material con la idea, tal vez, de quedar bien en su sociedad, tal vez de darle un índice de acciones a aquellos obispos, aquella gente de la diócesis que se encargaba de flagelar, de torturar, de martirizar y hasta decapitar a las mujeres que supuestamente estaban entregadas al diablo. Y no eran mujeres que estaban entregadas al diablo por ejercer actividades no sanas, eran mujeres que para ellos estaban dedicadas al diablo porque a veces sostenían una relación amorosa fuera del matrimonio. Y por no estar casadas oficialmente con un hombre, ya estaban teniendo amoríos con el demonio en persona. O mujeres que por tratar de ayudar a otras mujeres por medio de sanaciones y de herbolaria eran sacrificadas y juzgadas, llevadas a la horca, llevadas a la hoguera, porque tenían un trato con el demonio. Esta fue la Inquisición. Y además no fue una Inquisición de poco tiempo. Es una Inquisición ancestral que ahora mismo te voy a dar fechas, porque corría el año 1184, cuando se funda por primera vez la Inquisición en el Languedoc, al sur de Francia, para luchar contra supuestamente la herejía. En ese entonces se luchaba contra la herejía albigense, sentada en el sur de Francia. Esta primera inquisición episcopal, dependiente del obispo de cada diócesis, hacía que se hiciera una persecución total en contra no solamente de esas mujeres, al final de cuentas en contra también de las personas que las rodeaban, porque las despojaban, las arrancaban de su seno familiar para ser juzgadas. Y en muchas de las ocasiones sus hijos, sus esposos, sus madres, sus hermanas presenciaban, y en el tal arrebato de impedir que fueran llevadas a juicio, en muchas de las ocasiones también morían. A veces morían en grupos de 15, de 20 personas, pero la que recibía el castigo mayor era la que para ellos era la hereje, la bruja. Y lo que hacían era torturarla, violarla, flagelarla. Se exhiben máquinas de tortura de todas las épocas y se fijan estas manifestaciones que puedes ver, en donde se ve claramente la cantidad de manifestantes que participaban en una ejecución, porque ellos, la diócesis, se encargaba de hacerlo todo público. De hecho, se dice que las máquinas eran exhibidas. Todas esas prensadoras de tortura las tenían al alcance de cualquiera. Y la gente pasaba con respeto y miedo cerca de esas grandes máquinas, precisamente porque sabían que en cualquier momento a cualquiera de sus seres queridos les podría suceder. Ahí está ese Malleus Maleficarum en su portada, donde tiene la firma de este par de diáconos alemanes que habían hecho lo posible porque se llevara a cabo. El Malleus Maleficarum, en latín martillo de las brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado con ese contexto. Este Malleus Maleficarum no viene del siglo I, sino más bien viene del año 1487, que es cuando viene esta casa de brujas. Los dominicos alemanes que hicieron
este acuerdo o este manual fueron Henry Kramer y Jacob Sprenger. Y es que este Henry y Jacob realmente no sabemos en qué momento le hicieran bien o mal a la humanidad, porque si no fuera por este manual, no sabríamos cómo hubieran disfrutado todas esas personas que conjugaban la arquidiócesis haciendo torturas. A lo mejor habrían de llegar más lejos. Y de alguna forma este manual habría de darles una pauta para su siguiente paso. De cualquier forma, esas mujeres cuando llegaban a la horca o a la hoguera o a la decapitación, sin duda decapitación, sin duda, pues ya iban bastante lastimadas, tal vez ya no pensaban en sí mismas, tal vez ya el dolor había pasado a un siguiente nivel. Definitivamente no podía ser de otra manera. De hecho, lo haremos en otro contexto, en otro podcast específicamente hablando de toda esta casa de brujas, porque hay testimonios muy legales de lo que sucedió con cada una de estas mujeres, pero por lo pronto se me antoja recordar ahora mismo a una mujer que desafortunadamente fue víctima de su hijastro. Esta mujer de nombre Margaret tenía una mala relación con su hijastro de 6 años. Y en ese podcast te iré hablando quién fue quien descubrió la historia verdadera de Margaret, pero por lo pronto en este que es específicamente el libro de estas torturas, me recuerda mencionarte que Margaret fue una mujer acusada por su hijo de 6 años, que de pronto ella lo sanciona, le grita, tal vez lo regaña, lo reprende por sus acciones, y el niño lo que hace, por ser su hijastro y por no tenerle respeto ni amor, lo primero que hace es correr hacia la arquidiócesis y denunciar a su madrastra como una bruja. En tanto que las investigaciones pudieran sí o no lograrse, la mujer tuvo que aceptar el castigo que le dieran, y de hecho confesó que era una bruja, y lo confesó por el nivel de tortura que le estaban ejecutando, no porque realmente hubiera cometido ningún delito. Su delito era haberse incorporado a una familia en donde el hijastro no aceptaba los castigos que ella le daba, las represiones o reprimendas que le daba su madrastra. Entonces este niño, sin saber lo que hacía, catapultó a su madrastra a la peor de las torturas, hasta llevarla a la muerte. Y esa es una de las tantas historias y de tantos testimonios que tenemos que darte, pero esa es otra mesa. Esta es hablar de este Malleus Maleficarum, que se convierte en el martillo de las brujas para 1487, y que desafortunadamente este libro habla de los principales autores y grandes demonólogos, como el inquisidor italiano Bernardo Rategno de Como, que era un jesuita hispano-belga, o como Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin, que hablaban de eso, de cómo combatir a los demonios. Y entonces resulta que este martillo de las brujas, pues era la fórmula exacta para que se pudiera llevar a cabo una ejecución. El Malleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre la brujería. Se dice que en 1486 y 1487 cobró tanta fuerza que llegó un momento en que en países como Suiza, el decir la palabra exe en su idioma era definitivamente como decir ahora secuestro, así de fuerte, conceptualizado ante las leyes como un delito. Para ellos, bruja era el peor de los delitos y merecía la muerte, la peor de las muertes. Además, a fines de la Edad Media se estaban produciendo cambios muy bruscos en la forma de vida de toda Europa, y ahí es como se habla de haber corrido de Francia a Alemania con esta tal Inquisición, con una diferencia de tantos años.
Es decir, si te estoy hablando de que la primera fue en 1184 cuando se funda la primera Inquisición en Languedoc, estamos hablando de ahí a 1486 que se ejecutan las peores escenas de la Inquisición, pero ya no en Francia, sino en Alemania. Así son las cosas con este material que nos trae ahora la consecuencia de tanta ignorancia, porque hoy sabemos que muchas de esas mujeres realmente lo que hacían era procurar una vida tranquila, normal. Y que este libro que está aquí, pues definitivamente nos ha dejado un triste legado. Hoy en día también se sabe, y en otra mesa te lo he de demostrar, que personas de este mundo, de esta era, han tratado de limpiar la memoria de esas mujeres, rascando y rayando ahí entre sus apellidos, entre los árboles genealógicos para poder sacar de esta lista de inquisidores a esas víctimas que eran pecadoras. Con el argumento de ser pecadoras, así era como le ejecutaban a esas mujeres el peor de los castigos. Y en su caso, familias completas. Es el famoso de todos los libros medievales de brujería. Fue un manual indispensable para la Inquisición. El Malleus Maleficarum no solo afirmaba la existencia de las brujas, sino que también ayudaba a identificarlas. No era más que encontrar la herejía en una mujer que hacía lo que ellos no querían, y en ese momento, acusada de herejía, no pasaba ni siquiera por una celda. Claro que dentro de las celdas encontraron muchas más, que cambiaban su comportamiento una vez que llegaban a la celda por otras razones, y de ahí las sacaban para llevarlas a esa tortura, a esas máquinas de estiramiento, donde dejaban su cabello prensado, sus cuerpos, sus uñas, sus manos, el dolor que además sus hijos podrían presenciar. Hay una pequeña anécdota y muy terrible acerca de una niña de 10 años que tuvo la osadía de comentarle a sus amigos que ella había participado en un ritual de brujería. Y el haberlo dicho siquiera, el haber contado que su tía había hecho un ritual y que habían bailado alrededor de un círculo, jugando, la llevó a que toda esta gente, todos esos inquisidores fueran a su sede, y de ahí no solamente agarraron a la niña, a la tía, al hermano, al padre, se juntaron 15 personas y todas fueron procesadas. Todas mediante este manual de Inquisición, el martillo de las brujas. Se sabe que llega a la imprenta por ahí del siglo XVII y XVIII, y este libro empieza a cobrar todavía más fuerza aún. Quizás este texto funesto sea el causante de aplicar las penas en la hoguera que hablan mucho de la estupidez humana. Un manual para flagelar gente, para decirle: en este momento te llevo a la máquina de tortura y después te leeré las cuadrillas que tiene este libro, y una en una, leídas en latín, representarán tu tortura, porque se hablaba de tortura, de violación sexual y de muerte, toda vez que cuando una mujer era penetrada por su pareja, pero no pertenecía al seno matrimonial, como ellos lo mandaban, muchas de las fórmulas eran precisamente a través de la violación, para sacarles los residuos del demonio que había estado dentro de ellas. Hay un lugar, hay un museo que le pertenece a un inquisidor, y ese museo hoy es visitado morbosamente por cantidades de gente impresionantes. La verdad es que hay tantos inquisidores que podríamos hacer una lista muy larga: Henrik, Kramer, algunos tantos de Estrasburgo, Jacob Sprenger de Suiza. Además se habla, por ejemplo,
de hasta un papa. El Papa Inocencio VIII, que dicen colaboró en una campaña contra la brujería. Además se habla de un decreto papal del 5 de diciembre de 1484 en donde la Bula Sumis Desiderantes Affectivus, escrita por Inocencio VIII, reconoció la existencia de las brujas, derogando así cánones episcopales, donde la Iglesia sostenía que creer en las brujas era una total herejía. Y se menciona inclusive a Springer y a Kramer por sus nombres, es decir, hasta en ese escrito del obispo, del Papa Inocencio VIII, ahí estaban estos dos plasmados como los grandes héroes en contra de la brujería, en contra de lo que no sería más que un acto de misoginia, un acto de barbarie en contra de la propia sociedad, porque no aceptaban nada. No había negociaciones, no había fe, no había creencia. Era una vana burla pretendiendo creer en algo que no creían. ¿Sí me explico? ¿Cómo puedes creer en Dios si realmente no crees? ¿Crees más en los demonios del prójimo y sientes toda la autoridad que puede emanar tu soberbia para ver cómo torturan a una persona? Porque además de todo, existen tratados de la era medieval en donde la diócesis, los obispos, presenciaban los actos muy frontales. Ellos mismos se encargaban y cercioraban de que el castigo fuera bien ejecutado. Todo estaba rotundamente organizado y es una pena que en pleno siglo XX y XXI nos convertimos en unos aficionados de la caza de brujas, de las brujas de Salem, de las brujas en Massachusetts, en Alemania, en Francia, en Suiza, porque somos apasionados de las cosas que llegan a suceder. Este Malleus Maleficarum se dice que está dividido en 3 secciones, planteando primero las preguntas que le van a hacer a la candidata a muerte, que es ya de por sí una hereje, bruja, hechicera, invocadora y poseedora del mal, y les obliga a responder argumentos que serán muy contrarios, es decir, tú lo hiciste, pues entonces ya no es una pregunta. Se dice que este inquisidor Martillo de las Brujas, al final de cuentas perdió bastantes páginas. Desafortunadamente por ahí de 1435 ya muchas personas se habían quedado con algunos de los textos por sus creencias, evidentemente. ¿Cómo se me ocurre pensar que 1 o 2 hojas de este Martillo de las Brujas haya quedado en manos de un padre de familia? O no sé, tal vez se me ocurre pensar que un padre de familia pudiera leérselo a sus cuñadas o a su esposa. Bueno, hay hombres buenos, no todos son malos. No todos somos inquisidores y nos gusta el morbo. Hay grandes hombres, hombres que han ayudado a la historia y que se han unido para limpiar las memorias de esas mujeres y que de haber estado en esa época tal vez hubieran luchado porque no sucediera. O tal vez hubieran sido víctimas agregados de esa terrible Inquisición. Es muy posible, porque no había fuerza que pudiera contra ellos. Eran las leyes de aquel entonces. Pero se me ocurre decirte que hay hombres buenos porque
De hecho, hay hombres, como un hombre, Bernard es su nombre, que te platicaré de él en este podcast que te estoy refiriendo acerca de la cacería de brujas, que él junto con otros ha estado empleando su vida en limpiar las memorias de esas mujeres. De hecho, especialista en la genealogía, ha rascado en los árboles genealógicos, empezando por su esposa, ha rascado muchísimo para que se encuentre la verdad y para que esos nombres de una vez por todas queden sanados y no vivan en ese limbo. En fin, se habla de la parte 2, la primera parte que te hablaba, que las preguntas, la satanización hacia las mujeres, es la parte 1 de Malleus Maleficarum. La parte 2 de este Malleus Maleficarum describe las formas de brujería. Es una sección que detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas si nos juntamos todos para ser remediadas. Se habla en esta segunda parte todo el tiempo de los pactos con el diablo, de la existencia de las brujas, de la herejía, y se habla mucho en esta segunda parte de ese Malleus Maleficarum. Se habla de pactos, sacrificios y de cómo puede ser la cúpula con el diablo. Y supuestamente se habla de otros juicios previstos al que le van a realizar a esa persona. Eso es por describirte más o menos el contenido de este libro prohibido. Repito, en la primera parte toda es la sección de preguntas satanizantes. Y tú te acuestas con el diablo, y tú hiciste esto, y tú hiciste el otro, hasta que la persona de tanta pregunta queda en shock y tiene que aceptarlo, porque tras esas preguntas empezarán las torturas, solo para que te puedas imaginar cómo se ejecutaban las cosas. Y en esta segunda parte entonces viene los hechizos que conjuraste y cómo le hiciste y te acostaste con el demonio y copulaste y hiciste y fornicaste y así. Y entonces empiezan a describir todo esto, cómo describen o cómo narran ellos la procesión ejecutoria de la invocación demoníaca. Es decir, ellos sabían más de cómo se realizaba que las propias víctimas. Y tú paseaste en círculos invocando al demonio hasta que lo hiciste llegar a ti. O sea, así estaba de claro. Así es la segunda parte. Habla de cómo es un pacto con el diablo, de cómo le escriben al diablo y el diablo les contesta y firman el acuerdo. Habla de cómo se hace un hechizo. Habla de cómo se utilizan las hierbas para hacer esos malos hechizos, que en realidad la herbolaria sí formó parte de las acusaciones, porque había mujeres que definitivamente tenían que ayudar a otras mujeres a tener a sus hijos y entonces recurrían a las hierbas, y ahora resulta que esa herbolaria fue el vínculo con el diablo, y entonces evidentemente ese era argumento para llevarlas a la horca o a la hoguera. Supuestamente, al final de cuentas, todos esos juicios fueron decretados por Sprenger y Kramer, que son estos par de inquisidores. Y ya en esta última parte del libro, que es la parte tercera, el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar a destruir a las brujas. O sea, es la última parte en donde ya ellos entran en acción contundente. Nos haz de cuenta que como que en el índice, la tercera parte, página 49 o 50 o no sé, y ahí es donde dice, se le someterá, vamos a poner aquí la tortura. Bueno, para mis amigos del podcast, imagínate una rueda de carreta grande, de aproximadamente, no sé, 3 metros de circunferencia,
imagínatela, y cómo amarran las manos de una mujer hacia una parte superior de la rueda y cómo amarran los pies. Y entonces empiezan a darle círculos para empezar a estirar a esta persona. Si tú pudieras estirar a una persona que está acostada en el piso, la amarras, digamos, a la pata de la mesa y le empiezas a jalar hasta que llegue al sillón. Pero ahora suponlo de forma circular en una rueda, que tendrá un mecanismo específico para que sus piernas se vayan hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, amarradas, y su piel se esté estirando hasta no poder. Por otra parte, sus cabellos estarán enredados de tal manera en que el cuero cabelludo estará técnicamente para ser arrancado por la presión de unos pequeños pedales o manubrios para estarlos girando. Entonces esa es la parte 3 del Malleus Maleficarum. Son los métodos precisos de cómo detectar una bruja. Era muy simple. Sometían a las mujeres al agua, las ahogaban o lanzaban sus cuerpos. Si la mujer flotaba, era porque el diablo la hacía flotar. Y entonces de inmediato la sacaban del agua y la empezaban a torturar con el cabello húmedo, semidesnuda o desnuda. Y después, bien, si el cuerpo no flotaba y se quedaba ahí sumergido, entonces era el diablo el que le estaba sosteniendo. No había forma, definitivamente. Así era como detectaban, enjuiciaban y ya después sentenciaban. Ya después de todas estas torturas, sí o no variaban de un método a otro, dependiendo cómo lo elegían los inquisidores. Ya venía la sentencia. Se va a decapitar, se va a quemar en la hoguera o simplemente hasta que no aguante el cuerpo, o la vamos a ahorcar. Cualquiera de todas, porque pues obviamente había personas que no llegaban ni a la tercera parte de esta tortura. Hoy día sabemos que la tortura en la detección de brujas es vista como algo pues ya ni siquiera civilizado, pero en aquel entonces lo veían como algo muy natural. Y este Malleus Maleficarum o martillo de las brujas era vendido en cualquier parte. Cobró demasiada fuerza, sobre todo en Francia, Alemania, Suiza. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiéndole misericordia para la confesión. Y entonces todos confesaban y aceptaban esos pecados. En esta parte final del libro, en la tercera sección, se habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos, los que entregaban a las personas, porque bueno, en muchos de los casos había quien se encargaba de ser el soplón de la bruja y las entregaban. En algunos casos hasta a los niños les creían, como lo que te narré hace un momento. Los testigos tenían tal vez posibilidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero hay un rumor que sostiene que era suficiente con la primera declaración de un testigo para llevar a la persona a juicio, y a veces la defensa ni siquiera ayudaba para que se retractara a nadie. Si el testigo terminaba diciendo que no estaba seguro, entonces venía el juicio. Y en el juicio definitivamente no había forma de ganar. Una vez declarado por el testigo, técnicamente no cabía el arrepentimiento. Ya las evidencias
eran aumentadas, como el que le siembra las acusaciones con evidencia. Así de simple. No había manera de que los testigos se retractaran. No había forma. Una vez que un testigo entregaba, ya. Hay reglas, había reglas, porque decían que hasta los testigos podrían estar embrujados para retractarse. O inclusive los defensores en el juicio de la persona vinculada también podrían estar embrujados. Esa es la razón del por qué no había forma. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas. Y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores estarían protegidos por poderes. El que acusaba y se retractaba por poderes de las brujas. Y el inquisidor estaba protegido por Dios para no ser embrujado. No había forma, definitivamente. Estamos hablando de definitivamente la misoginia de tiempos ancestrales, del siglo XIV, de mediados del siglo XIV. Tanto como este hombre Kramer como Sprenger eran prolíficos escritores de la parte de Malleus Maleficarum. Se encargaron de hacer un excelente manual. Dicen que el libro también echa mano de obras de Aristóteles y que hay partes bíblicas y de segmentos de Tomás Aquino, seguramente para tomar un respaldo de lo que estaban haciendo, siempre agregando sus hazañas, justificándolo a diálogos o a lenguajes bíblicos para que pudieran ser creídos. Por eso estaban injertados ahí frases bíblicas, frases de Aristóteles y frases de Tomás Aquino. Lo cierto es que estamos hablando de misoginia pura. Malleus Maleficarum declara que muchas de las cosas que están ahí al final, en el párrafo final, eran declaraciones de las brujas. En esa parte en donde ellos saben cómo se hace un ritual y saben cómo se invoca al diablo y saben cómo se da vueltas y todo eso, ahí en letras pequeñas dice que eso fue confesión de otras brujas. En fin. Y bueno, pues yo me despido con este martillo de las brujas que está injertado en esta edición de los libros prohibidos. Y de nueva cuenta, pues te invito a que me escuches. Mi nombre es Cristina Vargas. Y ya estaremos, obviamente, con importantes temas. Me encanta la idea de que estemos juntos en estos podcasts. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista. Sigue disfrutando del programa y no te olvides de seguir a Cristina en sus redes sociales como Cristina Vargas Radio Host.